Hola, seguidores del Ático. Gracias por regresar una vez más a este rincón oscuro del cine, donde nada es lo que parece. En el último vídeo navegamos por las aguas turbias de Cucú, una de esas películas que desconciertan tanto como fascinan. Su atmósfera irreal, sus personajes inquietantes y su narrativa laberíntica nos dejaron sumidos en la pregunta: ¿qué es real y qué forma parte del delirio? Gracias por los comentarios, por los likes y por seguir alimentando esta comunidad donde el terror no siempre grita, a veces susurra. Hoy seguimos en aguas revueltas, literalmente. Porque hay películas que no solo juegan con el tiempo, sino que lo destrozan. Películas que, cuando terminan, te obligan a volver al inicio, no por placer, sino por necesidad. Porque necesitas entender, porque algo no encaja, porque el horror, en esta ocasión, no viene de un monstruo, sino del eterno retorno. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Triangle 2009, dirigida por Christopher Smith. Esta es una de esas joyas que muchos pasaron por alto, pero que quienes la descubren no pueden olvidar. A simple vista, parece una película de supervivencia con un grupo de amigos que se embarcan en un paseo en yate y tras una tormenta repentina se ven obligados a subir a un misterioso barco a la deriva. Hasta aquí todo suena como el inicio de un slasher marino o una historia de fantasmas flotantes. Pero nada de eso te prepara para lo que viene. Lo que Triangle propone es un descenso a un infierno cíclico, donde el tiempo es una trampa y la protagonista, Jess, interpretada magistralmente por Melissa George, se convierte en la pieza central de un rompecabezas cruel y desesperante. Desde el primer giro argumental se siente que algo no va bien, pero no puedes anticipar lo que se avecina. La película no solo rompe con la linealidad narrativa, sino que la hace pedazos, y lo hace sin efectos estridentes ni pirotecnia visual. Todo es tensión, detalles y repeticiones calculadas que se clavan en la mente del espectador. La angustia que genera Triangle no es del tipo tradicional. Aquí no hay sustos fáciles ni criaturas acechando en la oscuridad. Lo que da verdadero pavor es la sensación de inevitabilidad. El destino de Jess parece estar escrito y repetido una y otra vez, como una condena de la que no puede escapar, aunque lo intente todo. La película no tiene piedad con su protagonista, y eso se siente en cada vuelta de tuerca, en cada escena que se repite con una variación nueva, más cruel o más desesperada. El uso del espacio es otro de los grandes aciertos. El barco, enorme y vacío, se convierte en un laberinto sin salida, lleno de ecos temporales y huellas de lo que ya ocurrió, o de lo que volverá a ocurrir. Todo está plagado de símbolos, desde el collar de Jess hasta el hacha ensangrentada, pasando por esas misteriosas marcas en las paredes que nos gritan que esto ya pasó antes, que ya estamos atrapados. La música y el diseño sonoro refuerzan esa atmósfera de desorientación. No hay grandes explosiones sonoras, sino capas de sonido que se repiten como ecos de una pesadilla que no termina. Incluso el uso de la luz entre el resplandor cegador del mar y la penumbra de los pasillos del barco sugiere que no hay salida clara, que la frontera entre lo real y lo mental está borrosa, completamente disuelta. Triangle es una obra que se sitúa en esa extraña frontera entre el thriller psicológico, la ciencia ficción y el horror existencial. Una fábula moderna sobre la culpa, el castigo y los bucles emocionales que nos impiden avanzar. Algunos han querido ver en ella una reinterpretación de mitos griegos, como el de Sísifo, condenado
a repetir eternamente el mismo castigo. Y no les falta razón. Jess no solo está atrapada en un bucle temporal, está atrapada en su propia mente, en su propia tragedia, repitiendo errores, decisiones y muertes con la esperanza de cambiar un desenlace que nunca cambia. ¿Paramos un momento? Si este viaje te está pareciendo tan hipnótico como angustiante, te invito a apoyar el canal. Suscríbete a El Ático de Belayud. Deja tu like si disfrutas del terror que no se explica fácilmente y comenta qué interpretación le das tú a esta película. Cada visión enriquece el laberinto. Volviendo al film, uno de los aspectos más inquietantes es cómo, tras una segunda o tercera visualización, empiezas a notar detalles que se te pasaron por alto. Huellas, manchas de sangre, comportamientos repetidos que al principio parecían casuales y que en realidad están ahí para mostrarte que todo está ocurriendo de nuevo. Eso convierte a Triangle en una de esas películas que crecen con el tiempo. Porque no termina con los créditos. Porque se mete en tu cabeza y te obliga a cuestionar tu percepción de lo que viste. Además, es justo destacar el trabajo de Christopher Smith, un director que aquí demuestra un control absoluto del guión y la estructura narrativa. Sin necesidad de grandes efectos visuales ni presupuestos descomunales, construye una experiencia compleja, íntima y profundamente perturbadora. Y Melissa George, con su mirada entre la confusión y el terror, nos guía por este infierno cíclico con una entrega total. Triangle no es para todo el mundo. Hay quien se sentirá frustrado, quien no soportará la idea de no tener todas las respuestas o de tener que hacer un esfuerzo para seguir el rompecabezas. Pero para quienes se atrevan a entrar en su juego, la recompensa es una de las experiencias más originales, desafiantes y emocionalmente devastadoras del cine de terror psicológico de los últimos tiempos. ¿Y tú te atreves a entrar al bucle? Si te ha gustado este análisis, suscríbete a El Ático de Belayud, deja tu like y comenta tu interpretación de la película. ¿Es todo un castigo eterno? ¿Es un viaje mental? ¿Una metáfora de la culpa? Aquí las teorías son infinitas, pero lo que es seguro es que ya has estado aquí antes.